esta segunda sesión del primer día de la Escuela de Estiu de la Facultad de Física de la edición del año 2021. Bueno, bienvenidos a esta mesa redonda donde vamos a hablar sobre la interacción entre inteligencia artificial y otras disciplinas, ¿no? En particular hay un título así en pregunta de ¿qué tiene que ver la estadística y la neurociencia con la modelización en física? ¿De acuerdo? Voy a ser el moderador. Yo soy Jesús Malo, soy físico, soy catedrático en el Departamento de Óptica de la Facultad de Física y en realidad yo voy a hablar muy poquito y voy a introducir a estos ponentes que tenéis aquí, luego los iré presentando individualmente y es gente o bien que ha trabajado conmigo o que yo he tenido la suerte de trabajar con ellos, podríamos decir más adecuadamente, o gente que es muy cercana del grupo de imagen y procesado de imagen y de señal en el que desarrollo mi investigación en el laboratorio de procesado de imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, voy a introducir el tema. Bueno, supongo que se me oye bien. Vamos a hacer las típicas preguntas de rigor. ¿Se me oye bien? Podéis decir que sí o que no con el dedo. Sí. Vale, gracias. Y voy a introducir el tema y entonces, como la audiencia de esta escuela es diversa, incluso con gente de instituto, pues voy a empezar con una reflexión, con algo que leí yo cuando iba al instituto y que ha hecho que acabara pues aquí de catedrático en la Facultad de Física, ¿no? Y es algo sobre, en realidad, filosofía de la ciencia, ¿no? Cuando iba al instituto, pues diría que tuve la suerte de leer el libro de Carl Sagan, Cosmos, ¿no? No sé si lo habéis leído o habéis visto la película o tal, ¿no? Y entonces estaba chulo ese libro porque introduce de manera muy amena, pues básicamente los elementos que constituyen la clave del método científico, ¿no? Con un ejemplo muy sencillo y que lo curioso del caso o la forma en cómo quiero coger este ejemplo y que luego los compañeros van a desarrollar es que la inteligencia biológica y en particular los sistemas de percepción, que sería la parte más sencilla de la inteligencia natural, pues veremos que tiene estas etapas que están presentes en el método científico y en particular en la física, ¿no? Claro, cualquier teoría física se origina a partir de unas medidas, ¿no? Pues ahí Tycho Brahe, que salía todas las noches a ver dónde estaban las estrellas y los planetas y apuntaba ahí sus posiciones y claro, eso tenía un error, tenía unos errores y tenía eran los datos en bruto que son difíciles de entender, ¿no? Luego, posteriormente, gente como Kepler, pues empezó a hacer un análisis de esos datos que ahí trabajosamente se habían adquirido, ¿no? Y entonces, el análisis empírico de los datos tiene como característica tratar de eliminar el ruido que en la medida experimental existe y tratar de extraer características que nos ayuden a simplificar y a extraer y a entender mejor las medidas en bruto que suelen ser siempre difíciles de entender, ¿no? Y entonces, pues ahí, pues el desarrollo, pues las famosas leyes de Kepler, que si las órbitas son elípticas, que si en tiempos iguales se recorren áreas iguales y tal. Pero aún así este análisis empírico, pues no contenía, no era muy predictivo ni tenía en cuenta cuáles eran las causas de los fenómenos
y estaba muy ligado a la observación inicial, ¿no? Pero esa abstracción, esa identificación de las características abstractas que se hacen en análisis empírico te permite desarrollar una teoría y entonces pues luego llegó el Newton y hizo sus famosas leyes de la gravitación y de la aceleración y demás, ¿no? Y entonces, lo que quiero introducir es que estos elementos ocurren en la percepción. Por ejemplo, a ver, claro, cuando nosotros, en la percepción visual, por ejemplo, si nosotros estamos mirando ahí ese objeto que tenéis ahí, pues eso diríais, bueno, pues eso es un cubo en un fondo blanco, ¿no? Muy bien. Y cómo es, la percepción es una cosa que la hacemos sin ningún esfuerzo y parece una tontería, ¿no? Pues sí, ahí hay un cubo en un fondo blanco, y la estamos mirando y vemos perfectamente, todo el mundo vemos eso. ¿Y eso por qué lo vemos? Y entonces podríais decir, hombre, pues yo estoy aquí en una escuela de física, no insultes a mi inteligencia, pues lo veo porque tengo un ojo, ¿no? Y entonces, pues el mismo señor Newton dijo que es del cubo se hace la imagen y entonces ya lo veo. Bueno, no estamos en el siglo XVII o principios del XVIII y eso sí es así, pero en realidad la formación de la imagen es solo el inicio del proceso de la visión. En realidad tú ves con todo el cerebro y existen ahí unas vías visuales, unos caminos neuronales que en principio en la retina recogen ahí, registran, hacen un primer registro de la imagen óptica y ese registro se hace con unos sensores que son súper ruidosos, pero luego tenemos una maquinaria neuronal que hace que se elimine y se vaya abstrayendo, se elimine ruido que hay intrínseco en los sensores biológicos y se vaya haciendo una abstracción de la señal que se ha recogido, detectando sus características, transmitiendo estas características a otras zonas del cerebro y al final llegando a elaborar un modelo de la escena. Y de hecho ese modelo de la escena pues, puede influir en cómo se toman las medidas. De la misma manera que las teorías pueden influir en cómo se toman medidas experimentales en ciencia para contrastar esas teorías o para expandirlas. ¿De acuerdo? Entonces, veis que en este proceso de percepción hay una parte que es la medida, sería la formación de la imagen óptica, la transformación de esa imagen óptica en un conjunto de señales eléctricas que, por supuesto, nada tienen que ver con un cubo en un fondo blanco y se va eliminando ruido y se van extrayendo características, por ejemplo, bordes, aristas, que nos ayudan a tomar una decisión. Esa decisión o la elaboración de esa abstracción se realiza en áreas cerebrales superiores y el hecho de que tengamos esa abstracción pues genera un feedback que puede modificar cómo tomamos medidas en nuestra percepción. Entonces, digamos que quiero acabar haciendo la reflexión de que en realidad ver o percibir con cualquier otra modalidad sensorial es como elaborar una teoría. Se toman unas medidas, se realizan unas hipótesis de lo que hay ahí fuera, se tienen que hacer unas inferencias y unas tomas de decisiones y la teoría puede tener errores que nos pueden llevar a tener percepciones ilusorias. Entonces, esto que nuestro cerebro realiza de manera aparentemente sin esfuerzo, ¿cómo se puede entender computacionalmente y si se puede simular? Y al final, básicamente, eso es la clave del método científico, ¿no? Y entonces, para hablar de estas cosas, pues tenemos aquí a estos inexponentes, ¿ok? Que nos van a hablar de la relación de la inteligencia artificial con la biología, de qué hacen las neuronas artificiales, de cómo se pueden utilizar para simular procesos físicos, de qué pasa con los errores de percepción en estos sistemas artificiales o cómo a partir de datos se
en bruto se puede hacer inferencia causal y lo que haremos después de que hablen estos expertos, que son postdocs jóvenes y estudiantes de doctorado, pues abriremos un debate donde, como he dicho antes, me molaría que os expresaseis a través del chat o a través del micro y hagáis las preguntas que se os ocurran, ¿vale? O que los tertulianos debatan entre ellos si quieren, ¿de acuerdo? Entonces, la primera persona que va a hablar es Marina Martínez García. Ella es matemática de formación, doctora en neurociencia computacional en la Universidad Pompeu Fabra, fue investigadora postdoc en el Hospital Aachen, en Alemania, y también fue postdoc en el Laboratorio de Procesado de Imágenes de la Universidad de Valencia, trabajando en nuestro grupo, y actualmente es profesora ayudante en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Jaume I. Ha trabajado en modelos neuronales biológicos de visión y de tacto o somatosensorial, así como en la toma de decisiones en sistemas biológicos. Y entonces, claro, pues nos va a hablar de inteligencia. ¿Eso de la inteligencia qué es? Vamos a ver lo que hace la biología. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si puede continuar Marina, iniciar su presentación. ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Me oye bien, Sí. Jesús? Vale. Sí, Pues perfecto. Muchas gracias por tu introducción y bienvenidos y bienvenidas a todas a esta charla de hoy. Mi charla lleva por título Sistemas inteligentes aprendiendo de la biología. Entonces, lo que voy a resumiros hoy, a explicaros un poquito, es cómo podemos aprender del sistema inteligente que tenemos sobre nuestras cabezas para poderlo aplicar a la ciencia y cómo la inteligencia artificial, pues la relación que hay entre la biología y la inteligencia artificial. Para ello, voy a empezar con una breve historia de qué es la neurociencia y cómo apareció. La neurociencia lo que mide o lo que quiere estudiar es el cerebro y cómo funciona. Entonces, para estudiar el cerebro y ver el cerebro, primero necesitamos tener una óptica o unas lentes capaces de ver las neuronas. Una neurona mide, dependiendo del tipo de neuronas, 10, 5, 20 micras. Son objetos, son células muy, muy pequeñitas. Entonces, hasta que no llegan a los primeros microscopios buenos, ópticos, con unas lentes muy buenas, no empezó a desarrollarse la neurociencia. Aquí me paro con Ramón y Cajal, que es un premio Nobel español. Tenemos dos de ciencia. Él es es padre de la neurociencia, de toda la neurociencia a nivel mundial. Él fue, cuando recibió su Nobel en 1906, que desarrolló la primera teoría neuronal de cómo funcionaba el sistema nervioso humano. Y pudo ver las primeras células en el microscopio, que luego os enseñaré una. Muy poquito después, ya en el 1907, van a venir los primeros modelos matemáticos o modelos físicos que van a intentar reproducir vía ecuaciones cómo funciona una célula, una neurona, que es una célula tipo eléctrica, ¿vale? Que transmite electricidad. Entonces, ya bastante más tarde, se va a desarrollar un montón de modelos y a Hodgkin y Huxley les van a dar también el premio Nobel por un modelo matemático, ya mucho más complejo, que simulaba todos los canales iónicos con 4 ecuaciones diferenciales. Pero bueno, ellos no son matemáticos, pero desarrollaron el primer modelo que ya empezó a realmente simular todo lo que pasa dentro de las células del cerebro, de las neuronas. Luego me quiero parar en el Mountcastle, que descubrió que hizo los primeros experimentos en qué es un campo receptivo. Luego lo introduciremos porque esto es muy importante para la inteligencia artificial. Empezó a desarrollar las primeras teorías de los campos receptivos, qué son y qué implican en nuestro cerebro. Me paro también otra vez en el 81 con otro premio Nobel que hicieron Hubel y Wiesel, que ya descubrieron los campos receptivos de la área de la visión, de la V1, que son un poco esos cuadraditos así extraños que os ha enseñado Jesús, ¿no? Como esas partes distintas del cubo en que lo hemos separado, pues esos ya serían pues ese tipo de campos receptivos que descubrieron Hubel y Wiesel en gatos. Sus experimentos fueron en animal y fueron en gatos. Luego ya, pues ya así como un poco anecdótico, traigo las Jennifer Aniston Cells, que son unas neuronas que descubrieron en humanos, estas sí que son en humanos, neuronas que solo y únicamente respondían o se excitaban, como se llama en este campo, ante la foto de Jennifer Aniston. Es decir, cómo los campos receptivos son
muy complejos, evolucionan según la situación en la que nos encontremos. Y ya solo para que os hagáis una referencia de cómo este campo está adquiriendo mucha significancia, en el 2010 dieron 1 billón de euros al Blue Brain Project, y bueno, hay otro proyecto de la Unión Europea, de Estados Unidos, y hubo ahí, ya ha habido mucho dinero, mucho puesto ahí en intentar descubrir qué hace nuestro cerebro y cómo lo hace. ¿Vale? Esta es una neurona, esto es lo que hizo Ramón y Cajal, ¿sí? Tiñó neuronas, por eso os lo digo que esto mide unos 20 micras, y estos dibujos son originales de él, ¿vale? Por eso recibió el Nobel por su teoría de cómo funcionaba. Aquí estos son Hewell y Wiesel, ¿vale? En su laboratorio, estos son los 70, donde ellos vieron cómo era un campo receptivo. En general, si hablamos en general, un campo receptivo es una reacción particular del espacio sensorial, ya sea visión, auditivos, somatosensorial, que quiere decir del tacto, de las yemas de los dedos, en que un estímulo provoca en la tasa de disparo de una neurona. Es decir, la neurona es una célula eléctrica que transmite como impulsos, pam, pam, pam. En ese momento de la historia se oían las neuronas, ellos las escuchaban, no las veían. Entonces, escuchaban el pam, 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 pam. ¿Vale? Entonces, eso se llama tasa de disparo de una neurona. Entonces, se han identificado campos receptivos para las neuronas del sistema auditivo, somatosensorial, sistema visual, para todas, pero ellos en particular las del sistema visual humano, en gatos. Aquí os traigo, bueno, en los 80, luego estos dos autores, Dauman y Marcel Gea, desarrollaron mucho más y vieron cómo son estas células, investigaron más. Pero así para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto es tiempo, ¿vale? Cada barrita de estas es como un impulso eléctrico que se ha transmitido, lo que llamamos que la neurona ahí se ha excitado o ha hecho un spike, si lo vemos en inglés. La zona en oscuro, estas zonas en oscuros, es cuando se presenta el estímulo, en este caso visual, estas barritas de aquí, ¿vale? Entonces lo que vemos es que el número de spikes o la tasa de disparo para esta neurona en particular es mucho mayor cuando se le presenta este tipo de estímulo. Entonces diremos que el campo receptivo de esa neurona tiene que ver con orientaciones verticales, ¿de acuerdo? Lo mismo existe para el movimiento y para un tipo de estímulos mucho más difíciles y con muchas más propiedades, ¿vale? Pero así en general, los campos receptivos del sistema visual humano están localizados en el espacio, es decir, para cada punto del espacio hay una neurona que está especializada en ese punto del espacio, en la orientación y en el ancho de banda, en el ancho de la barrita. Son este tipo de filtros. Aquí diríamos que la neurona se activa o se excita y que aquí se inhibe, es decir, que no realiza ninguna actividad. Estos filtros los modelizaron luego, siguiendo los pasos de estos autores anteriores, los modelizaron tipo matemáticos y se les llamó filtros de Gabor, ¿sí? Que se forman por un cosino y una gaussiana y una rotación para conseguir que sean a distintas rotaciones. Cuando ya tenemos la formulación matemática, ya podremos empezar a hacer los primeros modelos de visión humana. Aquí os traigo los distintos filtros, depende de cómo estén acoplados la gaussiana y el coseno, pues van a salir picos así, que son con un máximo en el centro y dos negativos, ¿sí? Que aquí se ve como en 2D. Esta sería la zona excitatoria, en negro los inhibitorios. O si están totalmente acoplados, siempre tenemos así un surround, un centro-periferia. ¿De acuerdo? Entonces se crean un montón de tipos de filtros o campos receptivos. ¿De acuerdo? La palabra filtros la usarán mis compañeros más adelante, pero aquí también se puede usar las dos palabras. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver un resumen un poco de qué estamos haciendo aquí. Estos son los experimentos que hicieron Hewell y Wiesel, ¿vale? Les pusieron electrodos o pipetas donde medían la actividad eléctrica de las células del gatito, mientras les enseñaban distintas barritas. Aquí tenéis una foto, ¿vale? Estas son las neuronas. Esta se llama piramidal de Golgi, que es otro padre de la neurociencia junto con Ramón y Cajal. Sí, tenían con este microelectrodo, van a leer niveles de voltaje. Esto es lo que vais a ver. Esto es tiempo, esto es voltaje. Entonces, cada vez que veis un disparo, o sea, que el voltaje sube mucho, eso se llamará un spike. Vamos a decir que eso es un spike. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos trenes de spikes. Ahora vamos a ver cómo se hace la tasa de estos spikes. Muy bien, que es lo que realmente vamos a estudiar nosotros. La tasa es el número de veces que una neurona se activa
por unidad de tiempo, normalmente es en hercios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de a distintos contrastes, ¿de acuerdo? Se les enseña a esa neurona distintos contrastes, cómo dependiendo del nivel de contraste, esa neurona va a tener un nivel, un firing rate o una tasa de actividad o número de spikes por segundos más alta. Esta función, si veis, estos son los puntitos experimentales, como Jesús ha dicho, estos puntitos tienen ruido, pero la función que aproxima a estos puntos serán la función sigmoidal, ¿de acuerdo? Estas funciones luego serán muy características cuando vayamos a hablar de los perceptrones y este tipo de sistemas que ahora os introducirán mis compañeros. Y ya para finalizar esta breve introducción a la neurociencia, quiero enseñaros, ¿vale? Este es de un artículo uy, se me ha olvidado aquí el 4, se me ha comido, ¿vale? Que dice Invariant Representation by Single Neuron, the Human Brain. Estos son pacientes humanos que tenían epilepsia, entonces en estas circunstancias es legal y no hay ningún problema en tener registros de humanos, ¿vale? Lo que vamos a ver son cada fila que veis aquí, cada fila de puntitos azules es que esa neurona ha hecho un spike, ¿vale? Cada barrita en azul diríamos que esa neurona ha hecho un spike. Entonces tenemos varias simulaciones en el tiempo. Cuando tenemos las varias simulaciones en el tiempo, luego podemos hacer un histograma, ¿vale? Y así vamos a poder observar el comportamiento general de esa neurona con esa foto. Entonces, a esta persona se le enseñaron fotos de personas, ¿veis? Esta es Jennifer Aniston y estos son otros actores o gente más o menos famosa. Y veis, ¿vale? Que aquí estos puntitos, que es la franja en la cual se le enseña a la persona la imagen de Jennifer Aniston, esta neurona se extiende, es decir, tiene actividad. Diremos que el campo receptivo de esa neurona es Jennifer Aniston. Evidentemente, esto es aprendido, el sistema visual, o sea, los humanos hemos aprendido a reconocer a Jennifer Aniston. Y de esta manera, esta neurona no responde, como veis, ¿sí?, a las fotos de los otros participantes, de las otras personas que les enseña así. Entonces, estos campos receptivos son no son estáticos. Dependiendo de la situación o de la tarea que se le pide a la persona, estos campos receptivos van a moldearse y adaptarse un poco a la situación. Entonces, nuestro cerebro, lo que llevamos todos en la cabeza, es una máquina de aprender y de crear campos receptivos o crear estructuras neuronales que reconozcan, identifiquen patrones, que es básicamente lo que la inteligencia artificial al final hará, recoger la estadística de estos datos y saber reconocer o, dependiendo del problema, de los datos, basándose en la estadística de estos datos. Y ya está, Jesús. Gracias, Marina. Dejamos de compartir este contenido y ahora sigue. A ver. Ahora empieza la presentación. Ahí está, el segundo de los ponentes es Alex Gómez Villa. Él es ingeniero electrónico de formación, el grado lo hizo en su Colombia natal y hizo un máster también en ingeniería electrónica en la Universidad Subsi de Suiza y actualmente está haciendo la tesis doctoral entre las universidades, o acabar entre las universidades de Pompeu Fabra y la Universidad de Valencia y trabaja ahora en el Centre de Visió Supercomputador de la Universidad Autónoma de Barcelona en la intersección entre modelos de neuronas artificiales y su similitud y diferencia con los sistemas biológicos y sus aplicaciones a visión artificial. Y va a hablarnos de que las neuronas artificiales hacen cosas que son una caña. Cuando quieras. Hola, ¿me escuchan ahí, Jesús? Sí, perfecto. Vale, pues muchas gracias por la presentación. Pues bueno, básicamente hoy vengo a venderles las neuronas artificiales aquí, así que bueno, vamos a ver si los convenzo del poder que tienen. Bueno, básicamente Marina nos contaba acerca de los modelos de las neuronas biológicas y ella nos contaba acerca de los campos receptivos. Bueno, pues resulta que estas dos personas, McCulloch y Pitts, en el año 43 crearon un modelo matemático de una neurona, en el que se reciben un conjunto de datos que son estos vectores que hay aquí, que vienen siendo el campo receptivo de la neurona, y luego a través de una
sumación y una multiplicatoria y una no linealidad, se produce una respuesta acerca de este campo receptivo qué respuesta debe tener dicha neurona. Este modelo de neurona en realidad después se vino utilizando para el campo del reconocimiento de patrones. ¿Qué es el campo de reconocimiento de patrones? Bueno, es esto que tenemos básicamente aquí. La gente de reconocimiento de patrones en Machine Learning normalmente lo que busca es tener una señal de entrada que puede ser una imagen, como en el caso de los estímulos visuales que nos hablaba Jesús, puede ser sonido, puede ser un documento, etcétera. Y después de tener esa señal de alguna forma se le extraen características estadísticas con algún algoritmo de procesamiento de señales, y luego hay que tener una forma de decidir, dadas estos estímulos, si lo que yo estoy viendo, escuchando o de alguna forma recibiendo es un estímulo A o un estímulo B. Entonces, por ejemplo, en este caso sería utilizar un modelo para decidir si esto es una grapadora, es un lápiz, etcétera. Entonces, aquí en el clasificador de detector es cuando se vienen a usar las redes neuronales artificiales, como esta neurona de McCulloch-Pitts. Pero claro, esta es un poco primitiva y este modelo es luego después desarrollado por Rosenblatt, después se convierte en el perceptron, después evoluciona al multilayer perceptron, que son modelos más avanzados de este modelo básico de neurona artificial. Por supuesto, no son los únicos algoritmos de reconocimiento de patrones, existen muchos otros basados en la estadística, por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial, los random forest, etcétera, etcétera. Vale, pero entonces, ¿qué sucede? Esta forma de reconocer patrones tiene un grave problema, y es que al final yo recibo la señal y antes de meterla a mi modelo de clasificación, yo tengo que hacer una parte de extracción de características. De alguna forma tengo que saber qué es lo que tengo que extraer de mi señal o de mi imagen para poder pasárselo a mi modelo, a su campo receptivo y que él decida. Entonces viene un problema grande que es, bueno, que es una buena representación. Si yo, por ejemplo, tengo que clasificar rostros, qué es lo que yo tengo que extraer de mi señal de entrada para obtener lo que yo quiero. Idealmente, por ejemplo, yo querría, si yo tengo mi entrada es, digamos, en el espacio de los píxeles, yo querría un extractor de características que me ponga los rostros en un tipo de espacio en el que sean independientes entre sí las expresiones, la pose del rostro, etcétera. Pero esto realmente es complicado de hacer. No es muy sencillo encontrar un algoritmo que haga esto y tampoco podemos usar sin más la señal de entrada, porque la señal de entrada, si nos podemos ver las dimensiones, digamos una imagen de 1000 por 1000 píxeles, pues tiene 1.000.000 de datos de entrada, más los ángulos de desplazamiento, de rotación. Esto es inmanejable para cualquier algoritmo de reconocimiento. Entonces, en realidad nos gustaría tener algún tipo de extractor de características entrenable para pasarle a nuestro clasificador. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se desarrolla la neurociencia y después de que se desarrolla la neurociencia aparecen las aplicaciones en neuronas artificiales. Marina les contaba el experimento de Hubel y Wiesel con el gatico. Resulta que descubren pues los campos receptivos de las neuronas visuales, del córtex visual, y luego basado en este experimento, Fukushima crea un estilo de red neuronal artificial llamado el neocognitron, que funciona o está estructurado igual que las capas de los campos receptivos de los cuales Hubel y Wiesel hablaban. Esto tiene en cada capa un extractor de características que se va pasando en forma piramidal uno a otro. Y esto no es más que el principio de lo que después se conocería como la LeNet-5, que es la primera red neuronal de convolución, primera entre comillas, pero la primera exitosa, que en realidad utiliza el mismo conocimiento de los experimentos de Hubel y Wiesel y el neocognitron para crear una estructura jerárquica a la cual se le pasa la señal de entrada y capa por capa va extrayendo características, campos receptivos que se activan de acuerdo a las características de entrada, y la cual no necesita que de ninguna forma le digamos cuál es la mejor característica de la representación, sino que estas son capaces de recibir una señal cruda y automáticamente decirnos tomar la acción, que es en realidad lo que buscamos. Esto es en el 98, se usa para códigos postales y en realidad es supremamente exitosa, es muy robusta. ¿Qué tan robusta es? Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos. Se ve que se le va pasando números manuscritos y aquí nos va diciendo la decisión que toma el clasificador. Aquí en este lado izquierdo vemos capa por capa
qué es lo que se va activando, qué está viendo cada capa de la red neuronal artificial ante esta entrada. Además tenemos aquí en este lado qué tan resistente es al ruido. Por ejemplo, aquí vemos qué tan resistente es a que el estímulo no esté centrado, a que haya ruido tipo punticos, rayas, a cambios de escala, a deformaciones, etcétera, etcétera, y rotaciones. Entonces, esto se utilizó lo financió de hecho la Oficina de Correos de Estados Unidos y era tan bueno que, bueno, esto ya es lo que se usa hoy en día. Esto es supremamente robusto a cualquier tipo de números que escriba la gente. Y esto es tan supremamente robusto que se empezó a utilizar después. ¿Qué tanto? Por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda, hay un reto que se llama el Desafío Internacional de Reconocimiento o Clasificación, en el que básicamente se tienen una base de datos que contiene 1000 clases, o sea, 1000 clases diferentes de imágenes, o sea, una clase es perros, otra gatos, otra jirafa, otras carros, cosas así, 1000 diferentes de esas clases en imágenes. Se tiene 1.2 1.2 millones de imágenes de entrenamiento. ¿Y qué es lo que se desea? Se desea que se cree un algoritmo que reconozca esas 1000 clases de la mejor forma posible. Entonces, antes del 2012, que es este 2011 aquí, habían algoritmos que no estaban basados en redes neuronales artificiales, por lo menos no completamente. Y el error de reconocimiento estaba alrededor del 26%. ¿Qué pasó? En el año 2012, Alex Kripke utiliza la misma, se basa en la misma arquitectura de LeCun para crear una arquitectura de red neuronal artificial, una red de convolución capaz de resolver este problema. Y él es capaz de bajar el error del 26 al 16.4%, lo cual es un incremento muy grande. Después de eso, año tras año, irán agregando más capas, haciendo redes artificiales más y más profundas, las cuales después de ese año son las que están en el top. Ningún otro método es capaz de superarlas en el reconocimiento. Y bueno, ya hoy en día estamos en menos del 3.1%. Lo increíble es que el desempeño humano en este desafío se había clasificado en el 5%. Y justo después del 2014 ya superamos el desempeño humano de clasificación en esta base de datos. Para irnos más a cosas modernas, los coches autónomos, por ejemplo, los Tesla, que desarrolla, por supuesto, esta tecnología, está muy enfocado en utilizar completamente visión para resolver este problema. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es la entrada del coche autónomo y vemos cómo la red neuronal de convolución que está actuando dentro del coche es capaz de reconocer qué es un coche, por dónde están las líneas de calle, cuáles son las líneas de cebra, qué son personas, qué son árboles. Todo es capaz de reconocerlo completamente con visión, utilizando solo redes neuronales de convolución en el caso de Tesla, porque hay otras empresas que utilizan LIDARs y otros sensores en combinación con visión. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos un ejemplo de reconstrucción de imágenes del cerebro, es decir, literalmente se lee el cerebro de una persona utilizando señales de fMRI, se le pasan a la red y después se le dice a la red, oye, ¿qué fue lo que vio esta persona con los ojos? ¿Cuál fue el estímulo de entrada? Entonces aquí tenemos ejemplos en las filas, tenemos reconstrucciones de diferentes personas y la respuesta a este estímulo de entrada. Y aquí estamos tratando de básicamente leer la mente, leer lo que se vio. Pueden ver que no está muy perfeccionado, pero les aseguro que esto en 5 o 10 años estará supremamente bien utilizando esta misma tecnología. Después tenemos ejemplos de generación de contenido, que básicamente es crear imágenes que no existen. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la StyleGAN, que básicamente crea rostros humanos que no existen en ningún otro lugar. Y podemos ver que en realidad hace 5 años resolver este problema era muy difícil. Se obtenían rostros de muy baja resolución, pero ahora se obtienen de altísima resolución y solo han pasado 5 años. Y con esto se pueden crear animaciones, se pueden crear partes de películas. Esto tiene un gran potencial de aplicación en la industria multimedia. En realidad ambos problemas están relacionados. En una reconstruyo una imagen a partir de señales cerebrales y en la otra reconstruyo una imagen a partir de lo que es una distribución de lo que son todos los posibles rostros. Aquí tenemos más ejemplos de aplicación. Este fue publicado hace poco en el MIT Review y es que la compañía DeepMind de Google resolvió el problema de protein folding, en el que básicamente son capaces de decir cómo se dobla, cómo se estructura una proteína. Lo increíble es que esto es algo que le toma a los expertos
sin utilizar este tipo de aplicaciones mucho, mucho tiempo, en el orden de meses o años, pero ellos son capaces de hacerlo en cuestión de días. Lo resolvieron tan bien que básicamente en el caso de que acaban de revisarlo y todo esto, el campo va a quedar básicamente reducido a aplicar este algoritmo siempre para resolver la forma en la que se estructuran las proteínas. Después tenemos el famoso ejemplo del agujero negro de astrofísica, que básicamente utilizan una red de convolución y obviamente el conocimiento de los expertos se logra reconstruir utilizando reconstrucción de imágenes, cómo debería verse o cómo se ve un agujero negro en realidad. Esto es un ejemplo de aplicación súper famoso de la aplicación en astrofísica de redes neuronales artificiales. Entonces, después ahora vienen los problemas, ¿cierto? Esta tecnología es increíble, pero se puede usar, por supuesto, para el mal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro que son los deepfakes. En los deepfakes, básicamente, lo que se hace es que se tiene un video de una persona cualquiera y yo lo que hago es incorporarle el rostro a esta persona de un famoso o de alguien que yo quiera que aparezca en el video, pero que en realidad no es la persona original. Y estos videos pueden ser supremamente robustos y convincentes. Y esto es un gran problema, porque si yo quiero que algún presidente, una figura pública o alguien que yo quiera incriminar de un crimen, ponerlo en este video, lo podría hacer. Y la voz perfectamente también se puede simular. Esto desencadena un problema, de hecho, hace poco en Myanmar, porque dicen que algunos videos de un político conocido en realidad son deepfakes y no son oficiales de él. Después tenemos, por ejemplo, el GPT-3. Es un modelo de procesamiento de lenguaje natural que es capaz de generar lenguaje, texto, pero que es tan bueno, es decir, tiene tanto sentido y tan pocos errores que es peligroso liberarse porque podría utilizarse para generar spam o para engañar a gente en escalas simplemente astronómicas. Y también tenemos la vigilancia masiva, puesto. En China esto se está utilizando, pues los chinos van a tope con esta tecnología porque, claro, si tienes los algoritmos que son capaces de procesar todas estas señales y tienes el dinero, puedes empezar a vigilar a tu población de forma muy cercana. Entonces ellos básicamente están vigilando a su población constantemente y saben por dónde pasas, qué estás haciendo, solo utilizando toda esa tecnología de reconocimiento de rostro y tracking. Y aunque esta tecnología es bastante poderosa, tiene sus grandes problemas. Entre ellos está la amenaza de los ataques adversarios, que básicamente es que yo teniendo una señal, una clara imagen de que esto es un panda, y yo le agrego algún tipo de ruido que puede ser imperceptible para nosotros los seres humanos, que aquí está la misma imagen con ese ruido, nosotros no vemos nada, básicamente seguimos viendo el panda. Ahora la red se confunde enteramente de clase y ya no dice que esto es un panda, y esto no tiene ningún sentido, porque para nosotros sigue siendo un panda. Entonces, esto sucede porque las redes neuronales artificiales son cajas negras. Nosotros en realidad no entendemos qué está sucediendo adentro. Carecen de interpretabilidad y de causalidad. El segundo problema es que los mejores modelos de redes neuronales artificiales son supervisados, es decir, que necesitan una gran cantidad de datos etiquetados por personas o expertos para poder entrenarse. Y esto es absurdo porque en realidad nosotros no aprendemos así. Y esto es un inconveniente enorme, sobre todo en campos como la medicina. Y lo otro es que las redes neuronales artificiales, aunque están basadas en las redes biológicas, en realidad no funcionan como no funcionan igual que las redes biológicas. Pero claro, hay que preguntarse un poco si acaso un sistema artificial no puede ser mejor en una tarea que un sistema biológico. Pues es una pregunta válida, pero bueno, lo cierto es que no están basadas en las biológicas, no funcionan como las biológicas. Bueno, para finalizar, de hecho, aunque hay problemas, por supuesto, el futuro no es oscuro. Este campo es muy prometedor y seguirá desarrollándose. Por ejemplo, las investigaciones en Self-Supervised Learning han permitido reducir la cantidad de datos que se necesitan etiquetados, que antes les había dicho que eran enormes, a un 1% del original. Grandes centros de investigación y grupos trabajan constantemente en el problema de los ataques adversarios. Existen hoy en día muchas estrategias y teorías de por qué aparecen estos. Y el tercero, que es la falta de interpretabilidad y causalidad en las redes, sigue siendo un problema, pero lo cierto es que aunque no entendemos cómo funcionan completamente y siguen siendo cajas negras a lo largo de la historia, en muchos casos el uso de algo ha precedido su entendimiento. Un gran ejemplo son los aviones. Si ustedes no saben, Kepler afirmaba que era imposible hacer volar un objeto más denso que el aire, y los hermanos Wright, que eran simples vendedores de bicicletas, le demostraron lo contrario. Y los aviones se siguieron usando muchos años y diseñando antes de que se entendiera
por qué son capaces de volar. Este es otro ejemplo de eso. Y en realidad lo que necesitamos es más mentes que se pongan a la tarea de darle formalidad al campo. Necesitamos físicos, necesitamos matemáticos que, así como se hizo con la aviación, vengan al campo y entiendan qué está sucediendo y le den formalidad. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Teníamos planificado un cierto orden, pero está muy bien que esta charla, ahora tenía que hablar Gonzalo, Mateo, pero está muy bien que esta charla haya venido después de la charla de género, ¿vale? Y de la pregunta que ha hecho Paz a Silvia sobre, oye, ¿y los hombres no se podrían implicar más? Y entonces ahora os vamos a dar un ejemplo de qué es el feminismo 2.0. Resulta que el próximo ponente, que debía ser el último, que es Emiliano Díaz, acaba de ser papá con 2 niñas gemelas y se le han puesto malas y me ha pedido, por favor, que cambie, perdona, muteate hasta que te introduzca, Emiliano, me ha pedido, por favor, que cambie el orden y entonces así, tal cual, lo vamos a cambiar porque resulta que se las tiene que llevar al médico. Entonces, como estamos en una sociedad en la que el padre se ocupa de las hijas, pues ahora Emiliano Díaz, que iba a ser nuestro último ponente, porque él va a recoger, claro, el flujo iba en el sentido de ver pros y contras de las redes neuronales artificiales y para acabar haciendo una reflexión de cómo se hacen inferencias causales a partir de los datos que las redes introducen, pues venía la charla de Emiliano y la vamos a adelantar por este motivo que os acabo de decir. Dejadme que os diga quién es Emiliano. Emiliano Díaz es matemático aplicado de formación, hizo un máster en estadística, trabajó en su México natal en una consultora económica que se llama Analyze, haciendo modelos de predicción para bancos y productos financieros, y en la actualidad desarrolla su tesis doctoral en el Laboratorio de Procesado de Imágenes, dedicándose a la inferencia causal a partir de datos. Y entonces nos va a hablar de cómo puede ayudar la inferencia causal a la modelización o experimentación en ciencia. Entonces ahora ya sí que me muteo yo, Emiliano. Y empiezas tú. Hola, vale, pues creo que va a quedar bien porque pues Alex justamente está hablando de 2 cosas, ¿no? Las cajas negras y pues de traer más matemáticos al campo para formalizar y entender qué está sucediendo, ¿no? Entonces creo que aquí es donde la inferencia causal tiene un papel importante y en general para responder la pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la estadística y la neurociencia con la modelización en la física? Y entonces puede ayudar la inferencia causal a responder y yo pienso que sí. A ver. No se cargaron algunas partes de la diapositiva. Qué raro. No, pero Emiliano, creo que eso a los vídeos de otros presentadores, o sea que no te tienes que preocupar. Pero yo no lo veo. Bueno, lo haré de esta forma, ya que tenemos poco tiempo, sin entrar en modo presentación, porque cuando entro en modo presentación desaparece y no puedo ver. ¿Vale? Si les parece bien. Vale. Entonces, ¿qué es la inferencia causal? Bueno, algunas preguntas causales son sistemas variables. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos? ¿Cuál es el tamaño del efecto? ¿Qué pasaría si parte del sistema cambia? ¿Cambia todo el sistema o existe cierta modularidad del sistema, cierta estructura que podemos aprovechar? ¿Qué hubiera pasado si cierta cosa hubiera sucedido, ¿no? O sea, y en este sentido es cuando realmente no podemos tener datos ni siquiera realizando experimentos, ¿no? Entonces necesitamos preguntarnos acerca de diversos paralelos
en los que tal conducta ha sucedido, ¿no? Sin poder nunca tener datos al respecto. Acerca de las primeras dos, tenemos un ejemplo clásico de por qué a veces es difícil inferir causalidad a partir de datos, ¿no? Entonces, queremos saber si incrementar dosis de un medicamento es causa del grado de recuperación, ¿no? Y si no observamos el género de la gente que recibe la dosis, podemos pensar que sí, que hay un efecto y es positivo, ¿no? Pero bueno, claramente cuando si observamos el género, vemos, sí hay un efecto, pero es negativo, ¿no? Entonces, como hay un confounder, como hay una variable que está confundiendo el tipo de asociación, podemos llegar a las conclusiones equivocadas, ¿no? Habíamos visto, Jesús describió eso de la ciencia y hizo una analogía con el proceso de aprendizaje humano, ¿no? Como un poco elaboración de teoría, experimento, datos, análisis de los datos, grandes rasgos y elaboración de más teoría. Pues realmente ese es también, pues realmente las preguntas anteriores y el proceso científico de conocimiento realmente lo podemos describir como un proceso sucesivo de inferencia causal, ¿no? Pienso yo. El problema de poder hacer inferencias causales a partir de datos es este problema de confounders, de no poder saber si la asociación entre dos variables es porque una causa la otra, la primera causa la segunda la primera, o si una tercera causa los dos, que es el principio de Reichenbach, que, bueno, sin más matemáticas detrás, es solo un principio, no está probado a menos de que hagamos algunos supuestos, ¿no? ¿Y cómo se usa realmente ese principio? O sea, este es un principio que se usa en la ciencia y se resuelve a partir de las herramientas de diseño de experimento y estadística, ¿no? Controlamos todas las variables que realmente no nos interesan y podrían estar creando conclusiones equivocadas, y de esa forma podemos asegurar que una variable, que la influencia viene en cierta dicción, ¿no? de las variables. Entonces, ese es un uso bastante limitado de la estadística en la ciencia, ¿no? Realmente hoy, actualmente la estamos usando de formas muy distintas, como describió Alex, de formas mucho más poderosas que solamente diseño de experimentos. Entonces, como que de ahí surge una pregunta interesante: ¿podemos usar solo datos donde no hay control? Podemos, o sea, que sí, como datos observacionales, o cómo podemos integrar datos de distintos ambientes, de distintos experimentos observacionales. ¿Existe alguna forma coherente, un marco coherente para hacerlo y poder así darle un lenguaje más rico a la ciencia para utilizar esto? Entonces, bueno, voy a hablar de dos marcos matemáticos que intentan hacer esto. Primero el de probabilidad y modelos gráficos, y luego de modelos estructurales o Structural Equation Models, ¿no? El primer intento de hablar de causalidad se hizo con probabilidad y modelos gráficos. Si un sistema de variables tiene una densidad de probabilidad de densidad o densidad de probabilidad conjunta que admite cierta factorización, como que antoja que podemos, como que hay una intuición de que hay una causalidad detrás de esta factorización. Si esta factorización es posible, entonces queremos decir que, bueno, pues que X no tiene causa, que X causa Y, y a su vez que Y causa Z. Y eso se recoge en este diagrama causal. Y realmente, por propiedades de probabilidad, sabemos que esta factorización implica que X es independiente de Z condicional a Y. Y, bueno, esta intuición también lo recoge el modelo gráfico. Bueno, resulta que no es suficiente, porque esta misma propiedad de probabilidad de independencia, varios modelos gráficos la recogen, tienen la misma propiedad. Entonces, realmente, esta intuición como que no nos ayuda a resolver entre distintas hipótesis causales, como son estas tres, ¿no? Las tres tienen esta misma propiedad
probabilística, es misma factorización de la conjunta, ¿no? Entonces necesitamos un marco un poco más amplio. Y ese marco nos lo puede dar Structured Equation Models, ¿no? Es un punto de vista más generativo que un poco para ligar con el tema de redes artificiales. Aquí van a ser muy, muy útiles las redes artificiales porque también ofrecen posibilidades de modelar de forma generativa, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos un sistema de variables y unas ecuaciones que puedan ser las que realmente crearon el sistema, ¿no? Entonces realmente estamos en búsqueda de esas ecuaciones. Y bueno, si un poco analizamos cuáles son las partes, tenemos que 3 ecuaciones para 3 variables y tenemos un conjunto de causas posibles, ¿no? Si nos fijamos en la primera ecuación, las causas de X pueden ser o ninguna, o Y, o Z, o tanto Y como Z. Y bueno, entonces esto genera como un problema de optimización discreto muy difícil, porque ya no nada más estamos tratando de hacer, resolver sobre, ¿no? Como normalmente en estadística, estamos tratando de encontrar unos modelos paramétricos que explican los datos, sino que también nos estamos preguntando sobre realmente cuál es la dirección en la que debemos de estar modelando, que es un problema de optimización discreto. Se va a intentar resolver con criterios de model selection clásicos o unos un poco con algunas variantes de model selection y con supuestos, ¿no? También esto lo podemos ligar con el proceso de conocimiento científico, que siempre vamos acumulando conocimiento y ese nuevo conocimiento lo volvemos a meter a nuestros experimentos a través de supuestos, ya de forma implícita, ¿no? Entonces, este nuevo marco, que pues parece muy sencillo, ¿no? Nada más nos estamos imaginando un proceso generativo de los datos, realmente nos va a ofrecer muchas posibilidades, porque además de poder tener como que todas las herramientas de probabilidad clásicas, vamos a poder razonar de otra forma, porque vamos a poder hablar de intervenciones. ¿Qué es una intervención? Es como un experimento. Controla cierta parte del sistema de tal forma que realmente genera otro tipo de densidad, otros datos, y entonces con este lenguaje ya vamos a poder llegar a una definición de causalidad matemática, ¿no? En el que una variable es causa de la otra, sin intervenir sobre la primera, modifica la densidad intervencional marginal, ¿no? Y además vamos a poder razonar sobre una densidad sobre la cual nunca vamos a poder obtener datos, ¿no? Que es la susodicha counterfactual, ¿no? Entonces, la inferencia causal es aprender este sistema de ecuaciones a partir de datos más supuestos. Y los datos pueden venir de distintos experimentos, ¿no? Entonces, este lenguaje nos va a permitir integrar razonamientos acerca de distintas densidades que vienen de distintos ambientes y hacerlo de una forma coherente, ¿no? Entonces, claro, es un lenguaje que está muy adaptado para el proceso de conocimiento científico. ¿Cuál es la dificultad? Que sin supuestos adicionales sobre cuáles son algunas de las causas permitidas y cuáles realmente ya podemos descartar, o cuáles son algunas de las familias de funciones de las que podemos realmente descartar también, sin supuestos adicionales sobre la clase de f y los conjuntos de causas permitidos, es muy difícil e inclusive imposible en algunos casos identificar el grafo, ¿no? Que es realmente lo que resume la causalidad del sistema. Bueno, pero ahí entra la elaboración de teoría, ¿no? Usar conocimiento acumulado para introducir sesgo, para realmente acotar el problema. Bueno, ¿cómo realmente vamos a cómo vamos a aprender el SEM? Normalmente, como se hace en práctica hasta ahora, es primero aprender el grafo y después, ya una vez que aprendes el grafo, pues ya lo restante se reduce a un problema de estadística o machine learning clásico, ¿no? Y lo vamos a hacer con varias herramientas, usando datos de distintos experimentos y observacionales, propiedades de independencia del primer marco que
del que hablé, ¿no? Propias de probabilidad y de modelos gráficos, supuestos científicos, ¿no? Porque si no, sin supuesto científico, el problema muchas veces va a ser demasiado difícil de resolver, y otros supuestos, ¿no? Que pueden ser más abstractos, supuestos de parsimonia, ¿no? Que también son clásicos. Vale, me estoy pasando un poco de tiempo, entonces voy a pasar a una aplicación que un poco resume la dificultad, ¿no? Escogí esta aplicación que en la que realmente se conoce gran parte del sistema causal, ya la ciencia lo ha resuelto, y en este caso solo se quiere resolver si X2, que aquí es radiación fotosintéticamente activa, causa a la fluorescencia que emite la planta, o viceversa. Bueno, realmente conocemos que sí es en este sentido, pero lo queremos verificar a partir de datos, y además sabemos que hay una variable que no podemos observar porque quizá no tenemos los datos, que es el tipo de vegetación, y queremos con este marco causal poder inferirla, ¿no? Y en este paper lo hicieron de forma bastante buena a partir de este razonamiento causal, y pudieron clasificar el tipo de vegetación en dos tipos. Aquí están los labels verdaderos, aquí está lo que se predijo con este razonamiento causal. Y bueno, escogí este ejemplo porque muchas de las aplicaciones realmente es un campo bastante en pañales, y entonces muchas de las aplicaciones más efectivas se han logrado cuando se acota el problema mucho, ¿no? O sea, ya a partir de la ciencia se acotó gran parte del grafo, se supone que es de cierta forma, y solo interesa aprender una pequeña parte del grafo, y en este caso inferir una variable que no observar. Bueno, me voy un poco a la conclusión. ¿Qué tiene que ver la estadística con la modelización ciencia? Pues la inferencia causal da un marco y un lenguaje útil para la ciencia, para utilizar datos de distintos experimentos observacionales de forma coherente, usar estadística y machine learning, preguntarse sobre tipos de datos, qué tipos de datos son necesarios, ¿no? ¿Cuántos experimentos, por ejemplo, tendríamos que realizar para ya poder aprender el grafo de forma total, ¿no? Y qué supuestos o conocimiento científico anterior necesitamos incorporar para realmente llegar a una conclusión causal en ciertos problemas. Bueno, pues ahora dejo para poder tiempo para preguntas. Gracias, Emiliano. Bueno, entonces después de este salto de orden, donde Emiliano nos hacía las reflexiones más abstractas que se van a hacer aquí, introduciendo este lenguaje probabilístico que es de interés para toma de decisiones en ciencia y para descubrir relaciones y poder hacer teorías. Vamos a ir un paso para atrás en la utilización de redes neuronales artificiales para modelizar procesos físicos. Y entonces, a continuación va a hablar Gonzalo Mateo, que es matemático, ingeniero informático, y está acabando la tesis doctoral en el Laboratorio de Proceso de Imágenes de la Universidad de Valencia. Y a su vez trabaja en Trillium Technologies, que es una empresa que desarrolla modelos numéricos para procesar datos del espacio que provienen de ESA y de NASA, y va a hablarnos de que las redes neuronales artificiales pueden usarse para modelizar problemas físicos, en particular de una aplicación de redes artificiales que él ha desarrollado en Oxford y que actualmente está en uso en un satélite que se acaba de lanzar. Entonces, Gonzalo, cuando quieras. Vale, hola, ¿me oís bien, no? Sí. Sí, te oímos perfecto y vemos la transparencia perfecto. Estupendo. Vale, pues sí, yo vuelvo un poco de nuevo sobre los pasos de Alex. Es decir, yo vengo otra vez a seguiros vendiendo las redes neuronales y a seguir colaborando a este hype que hay en el campo de la inteligencia artificial.
Y en este caso lo que vengo a hablaros es un poco de cómo se están usando las redes neuronales, ya no solo para tareas de percepción, sino para crear modelos en dominios en los que antes únicamente se usaban modelos basados en modelos físicos, ¿vale? Entonces, yo en particular os voy a hablar de una aplicación que es en la que he estado trabajando, que es de detección de segmentación de inundaciones en imágenes de satélite, ¿vale? Entonces, pues esto aquí a la izquierda veis la imagen de un satélite sobre una inundación que hubo en Malawi en el año 2018. Y bueno, el problema de segmentar inundaciones simplemente consiste en determinar cada píxel de esta imagen si pues tiene agua, o tiene, os decía, una inundación o no, ¿vale? Pues como podéis imaginar, esto se usa mucho para respuesta ante desastres, ¿no? Pues cuando ocurre una inundación, en general queremos tener imágenes queremos saber dónde está la inundación y a qué área se está afectando, ¿vale? Entonces, bueno, ¿necesitamos realmente redes neuronales para detectar inundaciones de satélite, en imágenes de satélite? Pues es una buena pregunta. De hecho, en la teledetección clásica normalmente nos dirían que a lo mejor no, y puede que tengan razón. ¿Vale? Como os muestro aquí a la izquierda, esto es una imagen de un satélite que es Sentinel-2 y aquí pues Sentinel-2 obtiene imágenes multiespectrales, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de tener las imágenes normales, tienen solamente 3 canales que son en el espectro visible, en la banda del azul, del verde y del rojo, ¿vale? Las imágenes multiespectrales hacen fotos que pues reaccionan a la radiancia en zonas del infrarrojo cercano y bueno, en general del infrarrojo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso yo os he puesto aquí un satélite que toma imágenes en 6 bandas, ¿vale? Pues una en el infrarrojo cercano, o sea, las 3 estándares en el visible, una en el infrarrojo cercano y 2 en el mid infrared, bueno, el short wave infrared, ¿vale? Pues el infrarrojo un poco más con una longitud de onda mayor, ¿no? ¿Vale? Entonces, también os pongo aquí en esta gráfica, pues, cuál es el espectro tipo de distintas superficies, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, cuál es la reflectancia, cómo serían las imágenes, que la reflectancia luego es en el fondo lo que vemos en la imagen, ¿no? De distintos materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que el agua, pues, tiene una reflectancia relativamente baja en general y a partir del infrarrojo cercano la reflectancia es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua absorbe casi toda la radiación en el infrarrojo, ¿vale? Y luego pues ahí os he puesto otras 2 superficies, como el suelo o la vegetación, que como veis pues tienen, pues la vegetación, por ejemplo, refleja la mayor parte de la radiación en el infrarrojo cercano, ¿no? Entonces, usando este conocimiento físico, pues en la teledetección tradicionalmente, pues se han creado una serie de índices que aprovechan esto, ¿no? Pues este es el Normalized Difference Water Index, que lo que hace simplemente es restar la banda del verde, que es donde más radiación obtiene en el agua, y la del infrarrojo, que es donde menos obtiene, ¿no? Si volvemos aquí, vemos que la más alta del agua está entre el verde y el azul, y la más alta y la más baja del agua, pues bueno, en el infrarrojo, en la parte del infrarrojo, ¿no? Entonces cuando le restamos estos 2 canales de la imagen, pues bueno, pues tenemos una imagen que nos dice que si es mayor que 0 significa que hay mucha más radiación en el verde que en el infrarrojo, entonces pues eso lo podemos clasificar como agua, ¿vale? Y de hecho eso si lo aplicamos a una imagen, por ejemplo que es una imagen en una inundación que ocurrió en el río Torne en Suecia, pues bueno, como veis funciona bastante bien, ¿vale? Con simplemente ese truquito y esa resta de bandas, pues sacamos una segmentación de la imagen bastante buena, ¿vale? Entonces, pues bueno, parece que puede que no haga falta usar redes neuronales para esto después de todo. Aquí os pongo otro caso, que es de una inundación en Sicilia, ¿vale? Y en este caso veis que aquí hay un río que que es muy marrón, que es muy típico después de las inundaciones, ¿no? Porque claro, cuando hay una inundación, pues hay mucho material en suspensión en el río, pues arena, hay cosas. Si veis las noticias, seguramente la típica imagen que veis en las noticias es un coche que se le arrastra o la inundación, ¿no? Pues entonces en este río de aquí, que es bastante marrón, como vemos la imagen del NDVI, que es esa combinación de bandas sencillita, pues no nos dice mucho, no somos muy capaces de distinguir el río de otras cosas como pueden ser las sombras de las nubes o como pueden ser los edificios o las sombras aquí que hay de los edificios. Como veis, el color que tienen es muy parecido, ¿vale?
Entonces, en general, bueno, el NDVI funciona más o menos bien si el agua está limpia, como en el caso de la inundación de Suecia. Cuando empieza a tener material, ya la cosa se complica, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, pues podemos aplicar los modelos un poco que os ha contado Alex, así un poco por encima. En este caso, pues, como os ha dicho Alex también, pues hace falta, el problema que tiene, para entrenar un modelo de estos, lo que hace falta son muchos datos etiquetados, ¿no? Es decir, necesitamos una base de datos grande donde tengamos una imagen y una persona nos haya segmentado aquí la imagen y nos haya puesto en azulito los píxeles que son agua y en negro los que son tierra, ¿no? Pues aquí os he puesto varios ejemplos, pero realmente la base de datos es mucho más grande. De hecho, tiene datos en la que hemos entrenado este modelo, tiene datos de 119 inundaciones. O sea, hacen falta muchísimos datos para entrenar un modelo y que funcione relativamente bien, ¿vale? El caso es que, bueno, de hecho, la mayor parte de este trabajo, una parte grande del esfuerzo es recopilar la base de datos y limpiarla de tal manera que puedas entrenar un modelo en ella, ¿vale? Bueno, una vez que tienes la base de datos, pues bueno, puedes entrenar un modelo de redes neuronales y pues y luego pues esto que os voy a mostrar aquí ahora son un poco los resultados que tiene, ¿no? En el fondo os pongo la imagen de Sentinel y en azulito es lo que dice el modelo que es agua, que es inundación, ¿vale? Entonces, de hecho aquí yo no solo tengo una imagen, tengo un montón de imágenes de Sentinel, de hecho aquí ahora estoy poniendo otra y tengo la segmentación para cada imagen. Entonces, como veis, esto se puede usar pues de manera automática casi para detectar las inundaciones, ¿vale? Y como veis, el modelo en general funciona relativamente bien, pues coge la mayor parte del agua, algunas veces tiene falsos positivos o falsos negativos, o sea, no es perfecto, a veces se equivoca, pero en general hace un trabajo relativamente bueno, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta ahora es realmente, ¿significa esto que los modelos físicos y el conocimiento de la física no sirve para nada? Hombre, pues no, ¿vale? Sí que sirven. De hecho, ahora un poco la tendencia que hay en Machine Learning, hay muchos problemas que realmente no se pueden solucionar con Machine Learning y los modelos físicos funcionan muy bien, ¿no? Pero aparte, en otros problemas, lo que se está empezando a hacer ahora es a utilizar modelos híbridos, ¿vale? Es decir, modelos que mezclen Machine Learning y física, ¿vale? Aquí os tengo puesto algunos característicos, pero como vamos un poco más de tiempo, algún tipo de ejemplo que se están hechos no los voy a explicar. Sí que os voy a contar un poco un ejemplito de uno que es bastante fácil de ver, que es igual de detección de agua, en el que usamos además información de la elevación del terreno, ¿vale? Pues como sabéis, con LiDAR, hay satélites de LiDAR o aviones que pues con ellos puedes, digamos, tener imágenes de cuál es la elevación del terreno, ¿vale? Entonces, con la elevación del terreno puedes usar modelos físicos sencillos, simplemente emular precipitación para calcular dónde se acumula el agua en esos mapas de elevación, ¿vale? Eso se llaman las flow lines, ¿vale? Pues donde el agua se acumula. Normalmente, donde se acumula es probable que haya un río, ¿no? Entonces, nosotros estos flow lines en particular las hemos usado con un modelo como antes, que usaba una imagen de satélite para predecir el agua. Y como veis, la predicción que aquí estamos dando es buena en general. Lo que pasa es que aquí tiene muchos valores espurios, es decir, muchas veces la red se equivoca, ¿vale? Entonces, nosotros, pues, en este caso lo que usamos es las redes, la salida de la red junto con las líneas de las flow lines, es decir, donde el agua tiende a acumularse de manera natural para eliminar falsos positivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego así teníamos, digamos, para cada una de estas líneas, cuál es su probabilidad de tener agua. Esto es un trabajo parecido, no es exactamente el mismo trabajo del que os hablaba antes, que hay inundaciones, es otro trabajo que lo que hacíamos era detectar agua en ríos pequeños, pero bueno, como veis es muy parecido porque lo que estoy trabajando pues tiene bastante que ver, claro. ¿Vale? Bueno, y ahora ya un poco de publicidad con lo que os decía Jesús antes, que es que el modelo que os he enseñado al principio, detección de inundaciones, lo hemos implementado para poderse ejecutar a bordo del satélite, ¿vale? Esto es una imagen del satélite y esto es todas las cosas que iban dentro de ese satélite. No solo iba nuestro modelo, van otro montón de modelos más, pero bueno, aquí el FDL es
el logo de la empresita con la que hemos puesto este modelo a bordo, ¿vale? Y de hecho, pues lo lanzaron antes de ayer, bueno, lo lanzaron el miércoles, el día 30 de junio. Esta es una imagen del lanzamiento del cohete y nada, ahora pues a partir de ahora vamos a poder empezar a hacer unas pruebas para testear si realmente se puede meter modelos de inteligencia artificial a bordo del satélite y mandar directamente, en vez de las imágenes, las máscaras segmentadas de agua, ¿vale? Este es el momento en el que el satélite se desacopla del cohete. Vale, pues nada, con eso ya acabo. Pues las conclusiones es que ahora las redes neuronales se utilizan para la modelización en áreas donde antes se usaban únicamente modelos físicos, como por ejemplo la teledetección, la meteorología y el clima, cada vez se están empezando a usar más. La tendencia es hacer modelos híbridos, ¿vale? Que no os he podido contar mucho qué opciones hay, pero bueno, es simplemente mezclar modelos observacionales basados en redes junto con intentar codificar en esos modelos el conocimiento que tenemos de la física, ¿vale? Para pues, aprovechar, y con eso lo que se consigue en muchos casos es un poco reducir lo que decía Alex de que hacen falta muchos datos para entrenar, ¿vale? Seguramente si incorporamos nuestros conocimientos físicos en los modelos, las redes neuronales van a ser capaces de generalizar a partir de muchos menos ejemplos de entrenamiento, ¿vale? Y bueno, y con esto se lo dejo a Adrián para que nos cuente cuáles son los problemas que tienen las redes, que yo no se los veo. Gracias, Gonzalo. Bueno, sí, ahora por último vamos a dar paso a Adrián y para ir calentando ya el debate. Adrián Martín, él es matemático. Junto con la Universidad de Valencia en modelos neuronales de inspiración biológica con aplicaciones tanto a neurociencia como a ingeniería de imagen. Y Adrián nos va a hablar de qué es lo que ocurre con los sistemas artificiales cuando tienen errores de percepción, que también los tienen. Entonces, Adrián, cuando quieras. Sí, gracias, Jesús. No sé si a todo el mundo ha tenido el problema, pero se nos ha cortado algunos. ¿Ahora me escucháis bien? Te escuchamos bien y el único que ha tenido problemas así más entrecortados ha sido Emiliano. Yo a Gonzalo lo he oído perfecto. No, pero ha sido ahora mismo para ti. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Vale, es que he perdido parte de la presentación, pero asumo que ha estado muy bien, así que muchas gracias, Jesús, por la presentación. Y bueno, yo vengo aquí a cambiar un poco el registro porque estamos escuchando a Alex y a Gonzalo decirnos todas las cosas buenas de las redes neuronales, la inteligencia artificial, pero ninguno os ha mencionado que está bastante comprobado que son bastante racistas y un poco nazis. Y ejemplos tenemos bastantes, desde redes que reconocen gorilas cuando había personas negras en las fotografías o cosas aún más graves como redes neuronales que toman decisiones que conciernen a la salud de otras personas y que las toman de manera racista. No sé si os acordáis, no hace tanto que Microsoft intentó crear un bot de Twitter y lo tuvo que retirar en 24 horas porque se había convertido en una máquina de generar contenido racista, nazi, machista y todos los istas que os podéis imaginar. Y bueno, no solo racistas, son bastante machistas también. Amazon ha tenido que retirar el software que estaban utilizando para ayudarse a la hora de encontrar nuevos empleados, sobre todo para los trabajos técnicos, porque encontraron un sesgo increíble hacia los currículos enviados por hombres, que no nos tiene que sorprender mucho porque si nos ponemos a mirar el porcentaje de empleados de todas las empresas tecnológicas y especialmente en este tipo de empleos,
vemos también un sesgo increíble hacia los hombres. Tampoco es de hace mucho que se ha observado que Google Translate, cuando tiene que pasar de inglés a cualquier otro idioma en el que sí que se distinguen géneros, por ejemplo, en las profesiones, para Google Translate no existen doctores que sean mujeres, no existen tampoco historiadores. Eso sí, si hay enfermeras, será enfermeras y nunca enfermeros, porque ya sabéis que eso no hay. Así que tenemos bastantes problemas con las inteligencias artificiales. También no me quiero dejar ninguna pega. También son homófobas, o por lo menos son utilizadas por homófobos. Porque esto fue un grupo de Stanford que decidió que a lo que iba a aplicar la inteligencia artificial es a generar una red que pudiese distinguir, según ellos, la sexualidad de la persona solo por su imagen, o solo por las fotos. Pero una réplica de este sesgo e incluso amplificación de ella. Pero claro, no puede ser que esto sea lo único que sea la inteligencia artificial, porque si al final todos estos algoritmos de inteligencia artificial se convierten en algo que aprende a replicar... Adrián, por favor, Adrián, ¿me oyes? Sí, sí, sí. No sé si es general, pero yo he sufrido un corte. Se ve que ha habido algo de censura. Cuando has empezado a hablar de la homofobia, se ha cortado. ¿Me escucháis ahora? Yo ahora sí, pero a alguna gente se le ha Sí, ahora sí que te expulsado. escucho, pero también ha habido corte también. Yo también Sí. he visto que se ha cortado. Si quieres volver un par de transparencias atrás, quizá. Vamos, Vale. ha sido breve. Ha sido breve y perdona un momento.